Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestra mente y que traigas el conocimiento, Señor, y la revelación de tu palabra. Padre, oramos para que esta mañana nuestra mente sea controlada, sea dirigida y sea guiada por tu poder, por tu presencia. Señor, quita lo que no es tuyo, lo que no te glorifica, Padre amado. Todo impedimento, Señor, para que nosotros podamos recibir la palabra y ser edificados conforme a tu propósito, quítalo, Señor. Pensamientos de rebelión, pensamientos de incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús los expulsamos de este auditorio y declaramos el señorío de Cristo total y completo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, en espíritu, alma y cuerpo, todos sujetos a la voluntad de Dios. Señor, gracias por bendecirnos, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque en ella hay poder, en el nombre de Jesús. Comenzamos entonces hoy, mis hermanos, a hablar de lo que es la segunda parte del reino, del segundo reino. El primer reino, o la segunda cultura, perdón. La primera cultura que hablamos, ya terminamos el día miércoles, es la cultura del reino de Dios. Hoy iniciamos hablando de la cultura de Babel o de la cultura babilónica. Y quiero que usted continúe y esté siempre atento, porque mis hermanos, tenemos cosas bien interesantes que están acá establecidas en la palabra y vamos a irlas llevando de tal forma que podamos alinearnos en el plan y propósito de Dios y podamos conocer cuáles son las cosas en sí que glorifican al Señor y cuáles son las cosas que no glorifican a Dios. Cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, estamos diciendo que el hombre tiene que tener la mente de Cristo y tiene que tener el gobierno y el señorío de Cristo obrando y actuando en su vida como tal. El problema aquí está, mis hermanos y hermanas amadas, está en la mentalidad del ser humano. El hombre como tal necesita ser renovado en el espíritu de su mente. Efesios 4:23, Romanos 12:2. Dice la Biblia en esos dos pasajes que debemos renovarnos. ¿Por qué dice Dios que necesitamos renovarnos? Porque si el ser humano no es renovado en su mente, no podrá cambiar su forma de vivir. Y de allí entonces, que si no se renueva la mente, entonces no se puede cambiar la cultura. Ahora, ya hablé de cultura, de culto y de todas esas cosas. No me voy a volver a repetir la palabra. Pero detrás de toda cultura hay alguien que gobierna. Qué bueno que a la cultura que nosotros pertenecemos, que es la cultura del reino, le permitamos gobernar a Cristo en todo su esplendor, en todo su señorío, en todo su poder. Porque una de las dificultades que nosotros enfrentamos es, mis hermanos, la de cambiar la estructura de pensamiento. Por eso, escúcheme bien, voy a comenzar caliente esta mañana. Aunque mucha gente se siente en una congregación a oír la palabra, la Biblia dice que son oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra.
Mucha gente de la que se sienta en un auditorio a recibir una palabra van a terminar perdiendo su alma. Porque el problema está en si el ser humano, mis hermanos, quieren un cambio de mentalidad o no. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted cree eso? Entonces el cristiano tiene que comenzar a actuar como el Señor pide que actuemos, acorde. Yo sé que hoy nosotros tenemos muchas tendencias y la mayoría de creyentes, el 93.7%, se alimenta de todo el internet. No se alimentan de la Biblia, pero sí se alimentan del internet. Y esto es una herramienta de una gran bendición. Pero a veces ni sabemos de qué nos estamos alimentando o quién está detrás de lo que nos estamos alimentando. Porque cuando hablamos de cultura, se extiende por medio de todas las cosas que a veces nosotros no tenemos ni el conocimiento. Y claro, Babel hoy está extendiendo su cultura y la sigue extendiendo desde muchos siglos antes de que usted y yo naciésemos. Y sigue trabajando, no ha parado la cultura de Babel. Si usted creyó que Babilonia paró allá, no, estamos equivocados. Se sigue extendiendo. Así como el reino de Dios sigue avanzando, así como la cultura del reino se sigue estableciendo, la cultura babilónica se sigue estableciendo. Ahora, ¿qué es Babilonia? Babilonia, cuando la Biblia se refiere a Babilonia, debemos comprender el lenguaje. Mis hermanos, pero Babilonia es una ciudad real, ya le voy a describir dónde o era una ciudad real. Pero también cuando habla de Babilonia, está hablando de un sistema, de una estructura de pensamiento que se ha ido extendiendo a lo largo y a lo ancho de la humanidad. Ahora se lo voy a describir lo que dice la Biblia. De cómo Babilonia, esa estructura de pensamiento, se ha ido extendiendo. Y hoy la estructura de pensamiento del mundo, cuando hablo del mundo, hablo de la gente que no conoce a Jesucristo, es el pensamiento babilónico, o Babel, como dice la palabra. Le explico ahora por qué Babilonia y Babel. Babilonia es el lugar donde todo empezó, el emporio del hombre. Y el nombre geográfico es la tierra de Sinar, significa tierra de los ríos. Y allí se reunieron los descendientes de Noé y levantaron la torre. Y ella fue llamada Babel. ¿Por qué fue llamada Babel? Porque allí los confundió el Señor, les confundió las lenguas. Todo el pueblo, todo mundo hasta ese instante tenía una sola lengua, dice la Biblia. Pero ellos tomaron una iniciativa que era de levantar una torre cuya cúspide llegue al cielo o llegar al cielo. Y comenzaron a edificar la torre. Y Dios vio que ellos no se detenían. Y el Señor dijo: descendamos y veamos lo que ellos hacen. Y la Biblia dice que Dios descendió y confundió allí la lengua de ellos. Cuando hablamos entonces de Babilonia, tenga en cuenta ese término, o de Babel, habla de confusión. ¿Cómo está el mundo de hoy? Hermanos, esta semana he venido trabajando en esto
A mí me gustan los deportes bastante. Pero cuando estaba escuchando cómo comentan deportes, y de hecho que jugó la selección Colombia, nuestra selección, ¿cierto? Pero yo decía, terrible la mente del ser humano, y más sin Dios. Como unos dicen una cosa, otros otra, otros. Usted pasa 10 canales y en todos 10 hay personas diferentes y están hablando cosas diferentes, cuando el enfoque y el propósito debería ser uno solo. Yo decía, tremendo. Colombia tiene aproximadamente 48 millones de habitantes y hay 48 millones de técnicos. Porque hasta las mujeres saben de fútbol, ¿cierto? Amén. Yo las he visto con la camiseta de la selección. Pero no hay dos personas que digan lo mismo sobre un mismo asunto que están opinando. Diga conmigo, confusión. El lenguaje del mundo sin Dios es un lenguaje de confusión. Pero también ese mismo lenguaje a veces toca a la iglesia, toca el creyente. Porque hay creyentes que todavía no tienen la mente de Cristo. Por eso no hablan de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, sino de acuerdo a lo que a ellos les parece. Y si hay algo que el enemigo sigue trabajando, es en confundir la gente, porque Satanás es experto en confundir la gente. Ahora, allá los confundió el Señor. Pastor, ¿y Dios por qué los confundió? Porque el espíritu de ellos que había allí reunido no era el espíritu de Dios. Allí había un espíritu de rebelión. Más adelante creo que le explico bien esto. Entonces, Babel es el nombre hebreo para Babilonia, y por eso es que hoy hablamos de Babilonia. Y en la Biblia usted encuentra el nombre Babilonia. Es precisamente porque la Biblia fue escrita también en hebreos. En hebreo. El nombre original es Babel, pero en hebreo es Babilonia. Este lugar actualmente, o en Babilonia, la antigua Babilonia de Nabucodonosor y el imperio, todo eso, hoy está ubicado allí un país. Voy a decirle el nombre del país, aunque transmiten por redes sociales y todo eso, pero lo voy a decir. Arabia Saudita está ubicada allí. Esto no es una coincidencia, porque usted sabe que Babilonia en aquellos tiempos fue destruida, la ciudad fue destruida, pero no fue destruida la estructura de pensamiento. Que es lo que hoy todavía impera sobre la faz de la tierra. Pastor, ¿sobre toda la faz de la tierra? Sí, Señor. Hay una estructura, hay una jerarquía de pensamiento, iglesia amada, que hoy todavía a lo largo y a lo ancho de la tierra sigue extendiéndose. ¿Qué daño ha hecho? Y la ubicación geográfica está, oiga bien, entre Irán e Irak. Usted sabe que estas ciudades son las ciudades de donde vino Abraham. Estas son los caldeos antes, Ur de los caldeos y todos ellos. Usted sabe que son los más grandes enemigos de la nación de Israel. Y están ocupando la tierra, parte de la tierra que Dios le dio a Israel. Y ellos son los únicos que no han entendido que el Señor los va a sacar de una patada de esa tierra. A este lugar, a esta zona estratégica, van todos los barcos del mundo a cargar petróleo. Por eso es que Irán, ellos se jactan por la riqueza
tan extraordinaria de petróleo que tienen. Oiga bien lo que le estoy diciendo, aunque hay cosas que ahora no las voy a enseñar. Allí van todos los barcos del mundo y esto tiene un propósito. Allí van todas las naves a cargar petróleo. ¿Sabe que esto van a ser uno de los emporios económicos del anticristo? Y sigo adelante. Génesis capítulo 10, versículo 8. Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser otra vez el primer poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod, tenga en cuenta ese nombre, significa rebelde en contra de Jehová. Él fue el primer gobernador de la tierra. Fue el primero que levantó, mis hermanos, murallas para proteger ciudades. ¿Por qué levantó murallas? Porque la Biblia dice que eran mordidos por los animales que había en aquella tierra. Claro, había todo tipo de animales, fieras. Y los habitantes de aquellas tierras estaban siendo destruidos, despedazados, mordidos por las fieras. Entonces vino la idea a la mente de Nimrod y levantó las murallas, el primer constructor de murallas, alrededor de varias ciudades. Más adelante, allí tengo el nombre de algunas de las ciudades. ¿Sí? Y la Biblia dice que se hizo rey, nos da a comprender que él se hizo líder, que era un hombre vigoroso, que era un hombre cazador, pero era rebelde este hombre. Y allí entonces estableció su reino, se hizo líder, pero también, mis hermanos, se rebeló contra Dios y llevó a la gente a rebelarse. Por eso es que cuando hay un líder que es rebelde, ¿qué pasa con la gente que él lidera? Todos están bajo la misma influencia. Cuando hay una persona que no se somete a la autoridad, toda la gente que él lidera no se va a someter a la autoridad. Babel o Babilonia es la cuna y origen donde inició toda la idolatría que hay en el mundo. De allí nace todo tipo de adoración falsa. Ese es el lugar donde se establece la adoración falsa. Porque según alguna historia o historiadores, este hombre, después de su muerte, como hizo tanto entre comillas por la gente, allí comenzó a ser adorado como una deidad, a ser reconocido, porque la Biblia mismo lo describe, que era poderoso, que era un hombre fuerte. Describe su trabajo que hizo. Pero cuando llegó el momento de su muerte, la gente comenzó a idolatrar a Nimrod como un dios. Allí nació todo en Babilonia. Pero escúcheme, en Babilonia va a concluir todo. Y cuando digo nació todo, nació toda la maldad y la mundanalidad que hoy tenemos en el mundo. Y allí va a ser la consumación. Babilonia será reconstruida según dice la Biblia. Esa ciudad, en el tiempo en que Cristo venga, esa ciudad estará reconstruida. Por eso le hablé del lugar donde está. Porque según algunos historiadores, muy cerca de ese lugar estaba el Edén, donde Satanás le ganó la primera batalla al hombre. Y por eso
Estas naciones que le estoy hablando, no les voy a volver a repetir los nombres, están ubicadas muy cerca de ese lugar. Usted escuchó que hace algunos días, creo que ya años, en Armenia, que está muy cerca de estos lugares, hallaron el lugar donde quedó ubicada el arca de Noé, donde asentó o posó de nuevo sobre la faz de la tierra después del diluvio. Babilonia está muy cerca donde era el Edén, y por eso es un lugar que el enemigo ha querido señorearse con un fortín. Y hasta ahora allí nació la cultura. Es el origen del paganismo, es el origen de la inmoralidad, es el origen de la perversión. Allí es donde nace el culto a todos estos ídolos que usted oye: a Semiramis, a Tamuz, que era el hijo del dios Nimrod, que cuando murió, ya algunos han escuchado, la adúltera esposa de Nimrod dijo que no, que sobrenaturalmente había concebido el mismo diablo y todo eso. Y desde allá viene la adoración pagana, desde allá viene la idolatría, desde allá viene lo que es el árbol de Navidad y todas esas cosas que usted y yo celebramos hoy en día. Por eso cuando le hablo de Babilonia, es una estructura de pensamiento que está arraigada. Pastor, ¿puedo arreglar mi casa con el arbolito de Navidad que siempre florece los 24? ¿Yo qué le puedo decir? Uy, hermano, vaya y adorne toda la casa, hágase una calle de honor con árboles, si ese es su deseo. Allí nació todo eso. No le voy a contar la historia, pero allí nació todo eso. Toda la idolatría. El mundo no redimido habla del lenguaje de Babel. ¿Sí? Allí, mis hermanos, se esparció la cultura por todo el mundo, porque la Biblia dice que el mismo Señor los esparció ¿por dónde? Por toda la faz de la tierra. Y desde aquel entonces se mezcló la cultura de Babel con lo que es el cristianismo, y por eso hoy tenemos el sincretismo religioso. ¿No le suena esto? Y el mundo sigue hablando el lenguaje de la confusión, el lenguaje de Babel. Y la escritura dice que hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La gente está atrapada, la gente está embrujada, la gente está cautivada y hechizada por el lenguaje de Babel. ¿Quién no ha participado del lenguaje de Babel? ¿Quién no ha sido partícipe de la cultura de Babel? Todo el mundo, mis hermanos. Y esta cultura es la que está arraigada en la mente del ser humano. Cuando viene a Cristo, lo que tiene que hacer el ser humano, la persona que viene a Cristo, es comenzar o derribar esas estructuras de pensamiento, esas fortalezas de pensamiento, y permitirle a Cristo que se entrone en sus pensamientos. Por eso usted y yo ahora tenemos que ser llenos del Espíritu, pero también ser llenos de todo conocimiento y plenitud de la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios tenga en su conocimiento, en su mente, en su intelecto, en su espíritu, más de la cultura del reino va a tener la persona. Mientras menos palabra de Dios tenga, más cultura babilónica va a estar arraigada en la mente de la persona. Entonces ahora volvemos a lo que le dije. Por eso es que mucha gente, cuando Cristo venga o lo llame, se van a perder. Porque aunque hay muchos que son cristianos, siguen siendo babilónicos. Tienen esa cultura arraigada. Y cuando le van a hablar de dar, de diezmos, de todas estas cosas, de orar, de estudiar la palabra, de sometimiento a Dios, a la autoridad, a su voluntad, la gente se rebela.
porque allí sale a flote el espíritu babilónico. Pero en el nombre de Jesús tiene que ser quebrado, tiene que ser lanzado al abismo y la gente liberada, la gente restaurada, para que glorifique al Cristo vivo, al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, al que te dio la vida, al único y sabio Dios, el que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Mire usted cómo Dios llama esta estructura de pensamiento, esta estructura organizada que hoy controla el mundo como tal. La que está sentada, oiga bien, sobre las muchas aguas. Le enseñé que las muchas aguas, hay algunos pasajes que significa cultura. La palabra aguas significa en algunos pasajes de la Biblia cultura, con la cual dice: han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí dice que los moradores de la tierra, aquí dice que los presidentes de las naciones se han prostituido con su maldad. Sí. Y me llevó en el espíritu al desierto, oiga bien, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía en su cabeza, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre, en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Ahora quiero llamar su atención un momento. Dice que vino uno de los 7 ángeles, y cuando habla de las 7 copas, habla de los 7 sellos. La Biblia está hablando de el tiempo de la gran tribulación, que vendrá, mis hermanos, los 3 años y medio de gran tribulación. 7 copas, 7 sellos significan juicios de Dios sobre la tierra. Una copa, un sello, hay uno que me falta, creo que una trompeta, algo así, 7 trompetas, algo así, no recuerdo bien. Pero cada uno representa un juicio que vendrá en ese tiempo sobre la tierra. Y aquí dice que habló y le dijo: te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. ¿Por qué acá ya no se llama Babilonia, sino que se llama gran ramera? Porque con su sistema ha llevado al ser humano a prostituirse y a rebelarse contra Dios. Este es un sistema, le dije, patado, hechizado y embrujado, y que a la gente le gusta, al ser humano le gusta. Y dice aquí, la que está, oiga bien, sentada sobre muchas aguas. En el otro pasaje dice que todo pueblo, lengua y linaje ha sido contaminado por ella. Y dice que han fornicado los reyes de la tierra, los gobernantes de las tierras, los gobernantes de los países, de las naciones, son los mayores responsables. Porque estos sistemas, el sistema del hombre sin Dios, lo único que hace es corromperlo y prostituirlo. Por muy bonito que aparezca el sistema del hombre, si no está Dios en el proceso, lo único que hace es corromper al hombre, destruir al hombre, dañar al hombre como tal. Sí, yo sé que hay leyes y tenemos que someternos a las leyes,
Pero hay unas leyes que vienen del mismo infierno y están establecidas en los diferentes gobiernos de la tierra. Si no por eso, ¿cuántas veces nuestro país ha sido consagrado a ídolos? Nuestras ciudades. ¿Cuál ha sido el lenguaje de los presidentes de nuestra nación? De los que tenemos el conocimiento. Los reyes de la tierra. ¿De dónde han tomado sabiduría para gobernar? De Babel. La sabiduría del mundo es terrenal, es animal y es diabólica, dice la Biblia. La sabiduría sin Dios es diabólica. Y ese es el lenguaje que habla Babel. A veces el lenguaje es muy bonito. Cierto que nosotros a veces hablamos muy bonito, pero si no hablamos de parte de Dios, estamos hablando el mismo lenguaje. Y esta estructura de pensamiento. ¡Viva Rusia! Uy, hermano, ¿qué estructura de pensamiento tiene Rusia? ¿Qué estructura de pensamiento tiene Cuba? Y así por el estilo. ¿Qué estructura de pensamiento tiene el mundo? ¿Qué estructura de pensamiento tenemos nosotros? Y luego dice: y los moradores de la tierra, oiga bien, se han embriagado con su mentira, con su maldad, con su falsedad, con el vino. Porque acá la palabra fornicación es porque todo aquel que tiene otro Dios, aparte del creador, del Dios verdadero, está prostituyéndose con otro Dios. Por eso a la ramera, o este sistema lo llama ramera, porque con cualquier Dios, con todos los que le dije y los miles que hay en el mundo, se ha vendido al engaño y a la falsedad. En esas aguas estábamos nosotros. En río revuelto, dicen mis abuelos, ganancia de qué. ¿Por qué en río revuelto hay ganancia de pescadores? Porque cuando el río se revuelca, el agua se ensucia, el agua pierde oxígeno. Y como el agua pierde oxígeno, los peces tienen que salir a buscar o salir arriba, así, a flote, para buscar la forma de tener un poco de oxígeno. Y allí es donde los pescadores, nosotros usábamos el barbasco, usábamos la cabulla y otro tipo de cosas. Otros revuelcan el agua en barro y todo eso. Y ahí es donde los pescadores obtienen ventaja. El sistema revolucionó al mundo con su pensamiento. Y por eso hay muchos pescados que están allá atrapados. Hay mucha gente todavía en el cuerpo de Cristo que está hechizada y está atrapada con su sistema de pensamiento. Dice aquí que los moradores de la tierra se han embriagado y dice: y me llevó en el espíritu al desierto, oiga bien, y vi la mujer sentada, oiga, sobre una bestia escarlata. Espíritu Santo, ¿cómo sería eso? Y horrible. Ahora estaba sentada sobre una bestia, porque es un sistema. La palabra bestia habla del mismo diablo, que es el que a toda posta ha traído arrastrando este sistema, hechizando al mundo a través de los mismos hombres, a través del engaño. Y acá habla de un sistema aparte, o de una cultura aparte de la cultura del reino. Y como no se sometió al reino, entonces está aplastada, montada o sentada sobre las espaldas del mismo diablo. Eso dice el texto. Ahora, estaba sentada sobre la bestia escarlata, sobre Satanás, y llena, oiga bien, de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Cuando habla de 7 cabezas, habla de 7 imperios. De los 7 imperios que han reinado 5. Uno reina. Y uno es necesario que cuando venga dure breve tiempo, el del anticristo. Hoy en día tenemos el sistema romano, el imperio romano. Pero todo es lo mismo: el babilónico, el asirio, el egipcio, el griego.
todos estos sistemas con nombres diferentes, con imágenes diferentes, pero han sido, mis hermanos, el caballito de batalla de Satanás para introducir al ser humano al engaño. Y cuando recibe la revelación del apóstol Juan, ya estaba el imperio romano que hasta hoy tenemos. ¿De dónde viene el nombre de todos los dioses que hoy en día el mundo tiene y que, por ejemplo, nosotros los latinos tenemos o tienen los latinos? De Grecia. Pero cuando Roma ascendió al poder, absorbió todo de Grecia. Roma, escucha bien, Roma triunfó políticamente con las armas, pero Grecia triunfó con el pensamiento. ¿Qué pensamiento tiene el ser humano hoy? ¿Qué pensamiento tiene la gente hoy? ¿Qué pensamiento tiene usted hoy? ¿Qué pensamiento nos domina hoy? Y el Señor le dijo: tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque usted sabe que ya al final va a aparecer el falso profeta y la bestia, y luego el anticristo, lógico. Entonces allí se completan la trigología satánica y lo que está hablando el pasaje acá proféticamente, que lo vio en ese momento. Ahora, mire usted lo que dice la Biblia: que estaba vestida de púrpura, porque esto atrae. La mentira y la falsedad trae al ser humano, lo seduce. Y tenía en la mano un cáliz de oro. No, esto no, un cáliz de oro. Porque todo, hermanos, en el mundo todo es maquillado, todo es adornado. ¿Cierto que a usted hay cosas que son bien horribles, pero que se las venden en un empaque bien bonito? Aquí entre nos, usted que va al supermercado, ¿sí? Usted a veces compra pan en una bolsa y es una bolsa hermosa, bien decorada y todo eso, o cualquier otra cosa, ¿sí? Y vaya a ver por dentro qué tiene. Verá que a veces se lleva una decepción. Porque aquí sabemos hacer buenos empaques, pero no sabemos hacer buenos contenidos. Acá, esta mujer tenía en la mano, oiga bien, un cáliz de oro, una copa bonita. ¿A quién no le gusta el oro? Pero por dentro, ¿qué tenía? Abominaciones. Eso habla del engaño. Y luego dice que estaba, oiga bien, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Puedo decirle algo aquí entre nos? Cierto que a veces uno se pone unos zapatos bien bonitos. ¿Cuántos se han puesto calzado bonito? Pero por dentro emanan un olor que no es muy grato, ¿sí o no? ¿Cierto? Pastor, sí, le cuento que sí. Hermano, hay que echarse, como nos enseñaron a nosotros, una piedrita que se llama, qué sé yo. Pregunte por ahí el nombre, pero se me escapa. Y luego dice: y en su frente escrito un misterio, para que se dé cuenta cómo es la cultura babilónica. Dice: Babilonia la grande. Solo a Juan le fue revelado y le fue mostrado que tenía escrito que tenía esta bestia horrorosa, esta mujer corrupta, corrompida, malvada, en la frente. Tenía en la mano un cáliz de oro, ¿sí o no? A usted, cuando alguien le muestra una sonrisa, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo se cree?
Ay, me está haciendo el guiño. Pero a veces esa sonrisa así, picarón, es la sonrisa de la muerte. Usted no dice nada, pero yo estoy diciendo cosas con cordura. A veces hay sonrisas que son bien picaronas, pero detrás de esa sonrisa está la sonrisa del puñal, la sonrisa de la muerte, la sonrisa de la destrucción. ¿Sabe cómo hacen las brujas para enamorar a los evangélicos? Les cruzan la pata y les pican el ojo y le sonríen. Y como hay evangélicos que son bien coquetos, hombres que todavía no se han convertido, sino que son coquetos, le muestran la piernita, se le suben el vestido hasta aquí. Y ya no. Y después le dan la estucada. Si quieren conquistar a un hombre coqueto, una mujer, no es sino que se le suba 5 centímetros más la falda. Que le deje tapando el calzón 1 centímetro apenas. Y verá. Para que se dé cuenta. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones. Este hechizo babilónico es el que con este hechizo viene una persona a Cristo. Y si no quebranta todo este tipo de cosas que le estoy diciendo, entonces por eso razona la persona. Por eso cuestiona, por eso cuando le hablan de amar no entiende. Por eso cuando le hablan de perdonar, ¿y yo por qué tengo que perdonar a ese endemoniado que me hizo tanto daño? Aleluya. Vive el Señor que no lo perdono. Por eso es que razona, por eso es que cuando le hablan de ser generoso, ¿y yo por qué le tengo que dar mi boluga a otro que no ha trabajado por él? Por eso es que cuando le hablan de sembrar, ya van a hablar de eso. Por eso es que no me gusta ir a esa iglesia. Por eso es que cuando le hablan de diezmo no viene a la iglesia. Porque es la cultura babilónica que está entronada. ¿Estoy hablando bien, sí o no? Por eso, porque Babilonia lo atrapó, lo hechizó, y la cultura del reino no ha podido brillar en su vida. Pero tengo para decirle en esta mañana, usted, nosotros los que amamos a Cristo, hacemos parte de la cultura del reino de Dios. Babilonia no nos puede hechizar, Babilonia no nos puede atrapar, Babilonia no nos puede engañar. Y lleva a la gente a vivir por la razón. Y Efesios dice, renuévese en el espíritu de su mente. Porque para establecer la cultura del reino, cada persona tiene que derribar la cultura de Babel. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice la Biblia: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, oiga bien, sino poderosas en Dios. ¿Poderosas en quién? Escuche, para la destrucción de fortalezas. Usted sabe que cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente? Voltea a mirar a la persona que está a su lado, pero solamente mírelo. Yo no le dije que le dijera nada. Derribando argumentos. ¿Qué más tenemos? Aquí entre nos. Voltea a mirar a la que tiene a su lado. Así solamente mírelo con cariño, con amor. Hay gente que está sentada a su lado y está llena de argumentos. Escúcheme. Todos los que hoy argumentan contra las cosas de Dios y cuestionan las cosas de Dios, como en el tiempo de Jesús, se sentaban allá al frente a Jesús y comenzaban a cuestionarlo. Usted sabe que cuando un predicador está predicando, bueno, usted no lo sabe quizás, pero cuando uno está predicando hay gente allá que lo está cuestionando. Hay hermanos que saben mucho de Biblia y lo están cuestionando. Eso no se dice así, eso no se enseña así, eso no se habla así. ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué no habla de lo que yo quería que hablara? Porque a Dios no le dio la gana que hablara lo que la persona quería que hablara. No. Entonces la gente comienza a cuestionar. ¿Sabe por qué? Porque tiene estructura de pensamiento en su mente. ¿Sabe por qué? Aunque la Biblia habla de los pobres, pero la gente sigue en su pobreza, porque tienen fortalezas en su mente. Y luego
luego vienen los argumentos. Ay, es que yo no puedo servir al Señor por esto, porque no tengo tiempo, porque tengo que ir a lavar la cobija con 2 tigres y medio y se me ensució ya un tigre. Ay, es que yo no le puedo servir al Señor por esto. Ay, es que argumentos. Babilonia los tiene hechizados. Babilonia los tiene cautivos. ¿Por qué no viene a la alborada? Ay, es que vivo muy lejos. Babilonia los tiene cautivos. Digan amén, si alguna cosa. Porque como ustedes, el 90% no viene a la alborada. Ahora sí se las estoy cobrando, ¿sí o no? Pastor, no las está cobrando. No, le estoy enseñando que hay cosas que usted no las hace. Es porque usted está lleno de fortalezas y de argumentos todavía. Para que se dé cuenta hasta dónde avanza la cultura de Babilonia. Ahora, como venimos con tanto resabio del mundo, por eso es que cuando llegamos a Cristo seguimos no con un bulto de resabios, sino con una arroba de resabios. Estoy hablando bien, ¿cierto? Y toda altivez. Ay, hermano. ¿Se recuerdan que Proverbios capítulo 6 dice que Dios abomina los pensamientos altivos? Hay gente que es muy altiva de pensamiento. Y la altivez lleva a la incredulidad. La altivez lleva a la duda. Si no, pregúntele a Nabucodonosor y verá que la altivez lo llevó ¿a qué? A comer pasto 7 años. La altivez de pensamiento mantiene, amada iglesia, la persona cautiva. Por eso es que hay gente que cuando le van a ministrar o Dios está ministrándole no puede recibir nada, porque tiene una fortaleza, un pensamiento altivo. Ay, ¿será que sí? Dios está aquí, hermanos, adorémosle, y está. Porque la cultura babilónica lo tiene hechizado y no puede caminar por la fe. Pero como el tiempo ya se está acabando, dice que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Oiga bien. Y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Será que hay algo que nosotros podamos ver más claro que este texto en la Biblia, hermano? Entre lo que es la conexión de la cultura o lo que hay que hacer para derribar una cultura y establecer la otra. Pero es que hay gente que no puede recibir un buen consejo. Recibe una palabra y el enemigo apenas sale a la puerta, ¡pum!, el arrebato lo está esperando allí. ¿Sí? Y ahí mismo alguien bien endiosado, bien bendecido, le sale con una frase. Porque hay cristianos bendecidos, pero también hay cristianos endemoniados, ¿no? Uy, hermano, le tira un vaso de agua fría y otra vez el hermano todo lo que recibió. O apenas llega a la casa lo están esperando con cualquier cosa, ¿cierto? Y eso le da una chiripiorca que se le olvidó todo lo que recibió. Porque el diablo es experto en eso. Si no se lo quita aquí, se lo quita llegando a la casa. O un carro se le atraviesa por la 28, es que no ve, y ahí mismo se desata, desgraciado, hijo del cielo, no sé qué, no sé cuándo. Algunas tendencias en la cultura de Babel. Número 1, la lujuria por el dinero. Vamos a entrar a una zona caliente. ¿Usted quiere saber qué es la lujuria por el dinero? Vamos a seguir hablando de eso. Colóquese sobre sus pies. Vamos, levante sus manos arriba si usted puede hacerlo. Dígale: Señor, yo me rindo a ti. Solo a Cristo yo me entrego. Prometimos serle